El sueño americano, una familia perfecta, una casa hermosa, y la promesa de un futuro brillante. Eso era lo que Chris y Sanaan Watts parecían tener. Pero detrás de las puertas cerradas de su hogar en Frederick, Colorado, se escondía un oscuro secreto que nadie pudo prever. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada por una madre embarazada y sus dos pequeñas hijas terminó revelando una verdad tan fría y devastadora que estremeció al mundo entero. ¿Cómo un hombre que parecía tenerlo todo pudo cometer un acto tan impensable? En las calles tranquilas de Frederick, Colorado, vivía una familia que muchos consideraban el retrato de la felicidad. Chris Watts y su esposa, Sanaan, eran la típica pareja estadounidense que parecía tenerlo todo: una hermosa casa en los suburbios, dos hijas adorables, Bella y Celeste, y un tercer bebé en camino. Sanaan era una mujer llena de energía, carisma y pasión por la vida. Como madre y esposa, era incansable, siempre compartiendo en sus redes sociales momentos felices junto a Chris y sus hijas. Sus publicaciones transmitían un amor incondicional por su familia y una gratitud por todo lo que había logrado, especialmente después de superar problemas de salud y retos personales en el pasado. Chris, por su parte, parecía ser el esposo perfecto. Un hombre callado y trabajador que se dedicaba a su empleo en la industria del petróleo, mientras se aseguraba de estar presente en casa para su esposa y sus niñas. Juntos, parecían la pareja ideal, un equipo que enfrentaba los desafíos de la vida con amor y unidad. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Sanaan había notado cambios en Chris: su comportamiento distante, su desinterés por las pequeñas cosas que antes solían unirlos, y esa inexplicable sensación de que algo no estaba bien. Pero como muchas parejas, Sanaan creía que podían superar cualquier obstáculo. Después de todo, tenían una vida entera por delante, con un nuevo bebé que pronto se uniría a la familia. Lo que nadie imaginaba era que la fachada perfecta estaba a punto de desmoronarse de la forma más inesperada y aterradora posible. El 13 de agosto de 2018 amaneció como cualquier otro día en el tranquilo vecindario de Frederick, Colorado. Sanaan Watts había regresado de un viaje de negocios a altas horas de la noche, acompañada por una amiga que la dejó en casa. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Sanaan entraba en su hogar, exhausta pero ilusionada por estar de vuelta con su familia. Esa sería la última vez que alguien la vería con vida. Horas más tarde, su amiga comenzó a preocuparse. Sanaan no respondía a los mensajes de texto ni las llamadas, algo completamente fuera de lo común para una mujer tan comunicativa y organizada. No solo eso, tenía una cita médica importante esa mañana, relacionada con su embarazo, y no había asistido. Alarmada, la amiga decidió ir a la casa de los Watts, pero no obtuvo respuesta al tocar la puerta. Desesperada, contactó a Chris Watts, quien estaba en el trabajo. Chris, en un tono aparentemente tranquilo, aseguró que no sabía dónde estaba Sanaan ni sus hijas, Bella y Celeste. Regresó al hogar poco después para encontrarse con la policía y ayudar en la búsqueda. Al entrar a la casa, todo parecía en orden, excepto por un detalle inquietante: las pertenencias de Sanaan y las niñas seguían allí. Su bolso, teléfono, llaves, e incluso los medicamentos de las niñas permanecían intactos. En un inicio, Chris actuó como el esposo y padre preocupado. Respondió preguntas de los oficiales, permitió que registraran la casa y se mostró colaborador, aunque sus respuestas eran extrañamente vagas. Sin embargo, algo parecía no encajar. Su lenguaje corporal era rígido, su tono de voz carecía de emoción y no parecía mostrar la desesperación que cabría esperar de alguien en su situación. Mientras las horas pasaban y Sanaan y las niñas seguían desaparecidas, los oficiales comenzaron a sospechar. La fachada de Chris como el esposo devoto empezaba a resquebrajarse, y pronto saldría a la luz una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera podía imaginar. Conforme pasaban las horas tras la desaparición de Sanaan y las niñas, lo que inicialmente parecía un misterio comenzó a tomar un giro inquietante. Chris Watts, quien había actuado como un esposo preocupado, empezó a mostrar comportamientos que despertaron las alarmas de los investigadores y del público que seguía el caso. La primera señal fue su frialdad. En entrevistas con los medios, Chris hablaba sobre su familia como si estuviera recitando un guión. Sus palabras eran correctas, pero carecían de emoción. Mientras suplicaba por el regreso de Sanaan, Bella y Celeste, sus expresiones faciales y lenguaje corporal decían algo diferente. Los detectives notaron cómo evitaba el contacto visual, cómo sus respuestas eran vagas y cómo su postura parecía más calculada que natural. En paralelo,
la tecnología comenzó a revelar verdades que Chris no podía esconder. Las cámaras de seguridad de un vecino cercano mostraron algo sospechoso. En la madrugada del día en que desaparecieron, se veía a Chris moviendo su camioneta hacia el garaje, cargando algo que parecía voluminoso y pesado. Este hallazgo se convirtió en una pieza crucial del rompecabezas. Además, los registros digitales de Sanaan aportaron otra clave importante. Sus amigos compartieron mensajes de texto en los que ella hablaba de su preocupación por la relación. En días recientes, Sanaan había notado que Chris estaba distante y desconectado emocionalmente. Incluso había llegado a sospechar que él tenía una aventura. Estas sospechas no tardaron en confirmarse cuando los investigadores descubrieron que Chris mantenía una relación secreta con una compañera de trabajo llamada Nicole Kessinger. La presión aumentó. Las pruebas comenzaron a acumularse en contra de Chris, y las autoridades intensificaron los interrogatorios. Fue entonces cuando Chris cometió un error que marcaría el principio del fin para su versión: aceptó someterse a una prueba de polígrafo. Para sorpresa de nadie, falló estrepitosamente. La máquina registró inconsistencias en casi todas sus respuestas, revelando que ocultaba información crítica. Con el peso de las pruebas en su contra, Chris finalmente empezó a derrumbarse. Los investigadores lo confrontaron directamente, y tras horas de interrogatorio, confesó parcialmente lo ocurrido. Pero lo que dijo dejó a todos atónitos. Afirmó que Sanaan había matado a sus hijas en un arrebato de ira, y que él, en un acto desesperado, la había matado a ella en represalia. Sin embargo, los detectives no estaban convencidos. La confesión no cuadraba con las pruebas forenses y las circunstancias del caso. Algo más oscuro y calculado estaba detrás de aquella tragedia, y la verdadera historia estaba a punto de salir a la luz. Tras la confesión inicial de Chris Watts, los investigadores redoblaron sus esfuerzos para encontrar a Sanaan y sus hijas. Fue entonces cuando Chris, enfrentado a la presión ineludible de las pruebas, reveló finalmente la ubicación de los. Lo que los detectives encontraron confirmó los peores temores y dejó al público conmocionado. Sanaan fue hallada en una tumba poco profunda, cerca de un sitio de extracción de petróleo donde Chris trabajaba. Su cuerpo estaba envuelto en una sábana blanca, la misma que faltaba en el dormitorio matrimonial cuando los oficiales inspeccionaron la casa. La autopsia reveló que Sanaan había sido un acto que requería una aterradora combinación de fuerza y decisión. Pero lo que más desgarró los corazones fue el destino de Bella y Celeste. Las fueron encontradas en tanques de almacenamiento de petróleo cercanos, cada una en un tanque separado. El proceso para recuperar su fue delicado y peligroso, pues los tanques eran estrechos y contenían sustancias químicas tóxicas. Las autopsias confirmaron que ambas niñas habían sido asesinadas, y los detalles sobre su final fueron devastadores. Bella, de tan solo 4 años, había luchado contra su padre en sus últimos momentos, dejando marcas de mordeduras en su lengua, un trágico testimonio de su instinto de supervivencia. El descubrimiento de los cuerpos destrozó la imagen que Chris Watts había intentado proyectar como un padre cariñoso y esposo preocupado. Ahora, la verdad de su monstruoso acto quedaba expuesta. No había sido un arrebato impulsivo, sino un crimen premeditado y cuidadosamente ejecutado. El lugar donde depositó su lugar de trabajo era un intento de ocultar las pruebas en un entorno difícil de investigar. La comunidad de Frederick quedó conmocionada por la frialdad del crimen. La imagen de una familia perfecta había sido destruida, y la verdadera cara de Chris Watts salió a la luz. No era el esposo devoto ni el padre amoroso, sino un hombre dispuesto a sacrificar a su propia familia por una vida nueva. La recuperación de los cuerpos permitió darles un entierro digno y proporcionó a los seres queridos de Sanaan y las niñas un espacio para despedirse. Sin embargo, las preguntas persistieron. ¿Qué pudo llevar a Chris Watts a cometer un acto tan atroz? Y, sobre todo, ¿cómo pudo una fachada tan perfecta ocultar un horror tan profundo? Tras el macabro descubrimiento de los cuerpos de Sanaan, Bella y Celeste, el caso de Chris Watts avanzó rápidamente hacia los tribunales. La opinión pública estaba en shock, y las autoridades reunieron un caso sólido contra él basado en las confesiones, las pruebas forenses y los registros digitales que revelaron la planificación detrás de lo. Inicialmente, Chris negó haber matado a sus hijas y sostuvo su versión de que Sanaan había sido la responsable de sus. Sin embargo, esta mentira se desmoronó ante el peso de las pruebas y la presión de los investigadores. Finalmente, el 6 de noviembre de 2018, Chris se declaró culpable de todos los cargos. 3. Un cargo por la muerte de un niño no nacido, y 3 cargos por manipulación de.
Esta decisión fue parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte, un desenlace que Sanán y sus familiares apoyaron para evitar un proceso judicial prolongado. En la audiencia de sentencia, los familiares de Sanán hablaron sobre el impacto devastador de sus acciones. Su padre, Frank Rzucek, lo llamó un monstruo y expresó cómo Chris había destruido a su familia. La madre de Sanán, Sandra, entre lágrimas, pidió que su hija y sus nietas nunca fueran olvidadas. Sus palabras resonaron en el tribunal, recordándole al mundo que estas no eran solo víctimas de un crimen, sino personas amadas y profundamente valoradas. El juez no escatimó palabras al condenar a Chris, describiendo sus acciones como el acto más inhumano y vicioso que se puede imaginar. Fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, además de 84 años adicionales por otros cargos. Mientras tanto, detalles adicionales sobre el motivo comenzaron a emerger. Chris había estado teniendo una relación extramarital con su compañera de trabajo, Nicole Kessinger, quien aseguró no saber nada sobre los crímenes y que Chris le había mentido sobre el estado de su matrimonio. Según los investigadores, Chris había decidido deshacerse de su familia para comenzar una nueva vida con Nicole, un acto que reveló una desconexión emocional y moral alarmante. Hoy, Chris Watts cumple su sentencia en una prisión de máxima seguridad, alejado del contacto con el mundo exterior. El caso no solo impactó profundamente a la comunidad de Frederick, sino que también se convirtió en un símbolo de cómo una fachada de perfección puede ocultar los actos más oscuros. Aunque el caso quedó cerrado con la sentencia de Chris, las heridas emocionales que dejó en los seres queridos de Sanán y sus hijas permanecen abiertas. La familia Rzucek sigue luchando para mantener viva la memoria de Sanán, Bella, Celeste y el pequeño Nico, recordándoles al mundo como las almas brillantes que eran antes de que su vida fuera cruelmente truncada.